La tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así como Jesús cuando invitó a caminar sobre las aguas, es la eternidad sobre la corriente de este mundo, es la eternidad sobre la corriente de este siglo, gritando: hay algo más, mucho más, sube acá, gritando: hay algo más, mucho más, sube acá y te enseñaré lo que está por suceder. Te enseñaré lo que está por suceder. Te enseñaré lo que ojos no han visto, me ha subido al corazón de hombre. Te enseñaré, te revelaré, te hablaré, te guiaré, te enseñaré, te revelaré, te hablaré, te guiaré. Clama a mí, anhélame más. Clama a mí, anhélame más. Estoy para revelar secretos, misterios. Clama a mí, desde la eternidad hasta la eternidad. Soy yo quien trae orden, soy yo quien trae descanso. Desde la eternidad hasta la eternidad. Soy yo quien trae orden, soy yo quien trae descanso. No busqué en nada más, no busqué en algo más. Anhélame a mí, búscame a mí y yo responderé. Anhélame a mí. Recuerda que fueron más de 500 personas que vieron a Jesucristo que resucitó, pero solo fueron 120 quienes fueron al aposento alto. No podemos decir que solo los 12 discípulos, porque fueron 120. No sabemos quiénes eran las otras personas. Bueno, no eran 12, ya eran 11 discípulos. No sabemos quiénes eran los demás, pero eran 500 que vieron a Jesucristo resucitado. Y mi pregunta es: ¿por qué solo fueron 120 al aposento alto? ¿Será que algunos vieron a Jesucristo resucitado y para ellos fue una sorpresa? ¿Les impresionó ver que el que había muerto estaba vivo?
pero solamente se quedaron allí en la impresión de un suceso. Pero otros quisieron ir más allá y ya no buscaron solamente el suceso o la evidencia palpable. Se fueron para un aposento alto para esperar algo que no sabían qué era. ¿Puede usted creer que algunos dejaron de seguir a Jesús cuando Él estaba vivo? Aún viendo las manifestaciones de su gloria, sus milagros. Y muchos dejaron de seguirle. Pero aún es más impresionante pensar que muchos, después de haberlo visto resucitado, no continuaron escuchándolo. No había un límite de entrada. Ese lugar no estaba limitado solamente para 120, porque vemos que allí estaban los 11 discípulos y otras personas que no conocemos el nombre de ellos. Podríamos pensar que estaba María Magdalena, algunas de ellas. ¿Dónde estaba el resto? ¿Dónde estaban los 380? ¿De cuántas formas se ha revelado Dios a nuestras vidas? Y nos ha impresionado. Y estamos contentos de que el que murió resucitó. Y vemos el milagro. Y parece que estuviera uno como soñando de ver cómo Dios se manifiesta. Pero qué impresionante ver que cuando se habla de ir a buscar lo que Él ha prometido, el Espíritu Santo, de los 500 solamente 120 van al aposento alto. Dios nos ha impresionado a nosotros de muchas maneras. Hemos visto al que ha dado panes y peces. Hemos visto que el que murió resucitó. Pero Él ahora nos quiere llevar mucho más allá. Y nos quiere decir, ya la promesa del Espíritu Santo está para ustedes. Ellos no sabían, nosotros sí sabemos. Pero ¿será que nos ha impresionado tanto verlo resucitado? Que ya es suficiente y no hay deseo en nosotros de ir a un aposento alto para buscar la presencia del Espíritu Santo. Y lo hemos visto resucitado, pero ahora hay algo más, hay mucho más. Y nos dice, reúnanse en el aposento alto, estén allí orando, estén intercediendo. Dice que vino el Espíritu Santo como un viento recio y se derramaron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Lo leemos muy rápido. Lo leemos muy rápido. Regresemos a los 500 que lo vieron. Posiblemente los dos que estaban en el camino de Emaús estaban entre los 120. Cristo resucitado. Yo sé que ha habido un Cristo resucitado para muchos de nosotros, pero hay algo más. Hay mucho más. Tal vez has visto al Cristo resucitado en la forma de una sanidad, de un milagro, de una relación, de provisión, de alguna promoción. Y puedes decir que lo has visto resucitado. Pero qué bueno es poder decir, he visto a Cristo resucitado. Pero para poder ir al aposento alto, no solamente pensaba decir algo, mejor se lo digo después. Pero hay que alejarse del mundo y del tiempo para poder ir al aposento alto. Ellos esperaban una promesa, nosotros ya recibimos la promesa. En ese tiempo que ellos estaban ahí orando, ¿qué pensarían? ¿Qué estarían pensando ellos durante todo ese tiempo? ¿De qué estarían hablando? Que ya lo habían dejado todo, que en una ocasión lo habían abandonado todo para seguirlo a Él. Yo me imagino que se estaban fortaleciendo en la fe. Yo me imagino que Pedro dijo, yo fui Simón mucho tiempo caminando con Jesús. En ocasiones fui Pedro, pero la mayoría del tiempo fui Simón y luego Pedro, y en algunas ocasiones Simón Pedro.
Yo creo que Pedro estaba allí en el aposento alto diciendo: ya no más, ya no más. Un día lo negué, ya no más, ya no lo voy a negar. Y Pedro decía: yo no sé si ustedes se quieren ir del aposento alto, pero yo no me voy a ir, ya no más, ya no más. Voy a esperar, voy a confiar, voy a depender. Ya no más de una vida en Dios, el mundo y el tiempo. Ya no más de estar mirando las cosas de este mundo y estar sentado con Cristo juntamente en lugares celestiales. Ya no más de decir: hoy permanezco y creo a las promesas, y cuando vienen las circunstancias difíciles ya no voy a permanecer ni voy a confiar en las promesas. Pedro estaba diciendo: ya no más, es suficiente. He visto al Cristo resucitado, pero ver al Cristo resucitado no lo es todo, porque Él dijo: vayan al aposento alto, hay una promesa, enviaré al Consolador, el que estará con ustedes todos los días de su vida. Pedro dijo: Él mismo nos dijo que hay algo más. Él mismo nos ha dicho que viene algo diferente para nosotros. Y Pedro dijo: no lo voy a perder. Es bueno tener a Cristo resucitado, pero no mezclándolo con el tiempo ni el mundo. Es bueno tener al Cristo resucitado, uniéndonos a sus promesas que son eternas. La iglesia tiene que recobrar la dignidad. La iglesia de Jesucristo tiene que recobrar el respeto que se merece. La iglesia de Jesucristo tiene que comenzar a verse como Él dijo que debía verse. Y no se va a lograr a través de una prédica, una conferencia, una adoración. Va a tomar tiempo desintoxicarnos, pero ya estamos en el proceso. Estamos en el aposento alto y estamos diciendo: ya no más. Vamos a esperar, vamos a confiar. Y mientras ellos se fortalecían en fe, vino un viento recio sobre ese lugar y comenzaron a aparecerse como lenguas de fuego, gotas de fuego sobre cada uno de ellos. Yo creo que los 380 hubieran dudado, hubieran analizado, hubieran meditado qué es el viento, de dónde proviene, del norte o del sur, las lenguas de fuego, eso sucedió, no sucedió, quiénes las vieron, quiénes no la vieron. Yo creo que ahí ya no habían incrédulos. Ahí habían personas que decían: no importa de dónde venga el viento recio, no vamos a cuestionar si gotas de fuego cayeron sobre nosotros. Y dice que comenzaron a hablar en diferentes idiomas, y que Pedro fue el primero que se levantó y comenzó a predicar y a enseñar, y la gente decía: este es un hombre ignorante, es un pescador. ¿De dónde este hombre sabe comunicarse en el idioma nuestro y en otros idiomas? Y Pedro comienza a hablarles del arrepentimiento, y en ese momento 5,000 personas se arrepienten. ¿Por qué? Porque hubo alguien dispuesto, porque Pedro ya se había arrepentido y de su esencia comenzó a manifestar lo que había en él. Y las personas dijeron: necesitamos arrepentimiento, porque Pedro se había arrepentido, porque Pedro había decidido ir más allá y esperar esa promesa del Espíritu Santo. Pedro se desintoxicó muy rápido. Los tiempos avanzaron muy rápido para él. Para nosotros no ha sido así, porque todos los días es una lucha y una resistencia. Pero Pedro es la evidencia de lo que puede suceder cuando una persona realmente tiene la llenura del Espíritu Santo de Dios y está unido a la eternidad. No seremos como el joven rico. Si Jesús nos dice: deja todo lo que tienes y síguenos, lo seguimos. Mire lo que nos enseña la palabra en Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Por eso digo que un día vamos a estar unánimes, como en ese aposento alto, y vamos a disfrutar de esa promesa que está allí, pero algunos no le hemos dado el cuidado suficiente. Y yo sé que esto sucede porque ya sucedió, pero sucede a partir de los Pedros que ya se arrepienten,
de la esencia que cada uno de nosotros manifestemos. Primera de Juan 2:16 nos enseña: esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Sentirnos orgullosos de lo que tenemos, eso no viene del Padre, sino del mundo. Nosotros nos sentimos agradecidos de lo que tenemos. Y cuando tenemos, no nos hacemos más, nos hacemos menos. Porque el orgullo no puede tener lugar en nuestras vidas. Y él dijo, Juan, el discípulo amado, esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12. El Hijo de Dios, mientras más tenía, se hizo menos, vino al mundo, y haciéndose menos en el mundo, Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Primera de Corintios, en la palabra Dios para todos, capítulo 2 versículo 12 al 14. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hay un espíritu en el mundo: la vanidad, el pecado, los malos deseos. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. El espíritu del mundo no nos permite entender lo que Dios nos ha dado. Versículo 13. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino la que nos enseña el Espíritu. No la sabiduría humana, sino lo que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. Yo creo que ahí el ser unánimes se va a hacer más fuerte y se puede lograr, porque dice que no usamos palabras humanas que nos han sido enseñadas, sino palabras que nos han sido enseñadas por el Espíritu. Pero aquellos que reciben la enseñanza del Espíritu son los que no han dado lugar al espíritu del mundo. Porque si le has dado lugar al espíritu del mundo, lo único que tienes son enseñanzas humanas y no puedes entender las cosas espirituales. Pero si has dado lugar al Espíritu de Dios, vamos a usar palabras espirituales para explicar lo espiritual. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería. ¿A cuántas personas le hemos querido enseñar principios de reino o principios de lo que es una vida en el Espíritu, pero todavía no logran sujetarse? ¿Cuánto tiempo hemos invertido en personas que les estamos enseñando la vida del Espíritu y se los estamos explicando con palabras del Espíritu, pero las personas tienen el espíritu del mundo y ellos no logran comprender las decisiones que nosotros tomamos, no logran entender lo que Dios nos está revelando, no logran tener una visión como la del Padre, porque han dado en su vida más lugar al espíritu del mundo con sus malos deseos que al Espíritu de Dios. Y cuando usted lo enseña, les parece una tontería. ¿En cuántas ocasiones hemos querido enseñar principios de gobierno, principios de autoridad, principios de prosperidad, principios de sujeción a las autoridades que Dios estableció? ¿En cuántas ocasiones hemos impartido la vida del Espíritu a personas que tienen el espíritu del mundo? No lo van a entender. Y al final, como lo explica el apóstol Pablo, dice que ellos pensarán que lo que nosotros decimos o hacemos es una tontería. ¿Puede imaginarse usted esto? Una tontería guardarse para Dios, una tontería servirle a Dios, una tontería exponernos delante de Dios,
una tontería adoptar una visión y ser una iglesia como el cuerpo de Cristo, como una familia, como un ejército. ¿Les parece una tontería escuchar sus palabras? Poder adoptar ese ministerio quíntuple que Él ha establecido, los dones, principios del reino de Dios. Qué diferente es cuando uno haya personas que le han dado lugar al Espíritu. Qué diferente es cuando uno puede hablar con personas que tienen el Espíritu de Dios y pueden entender, porque allí hay crecimiento, no palabras de sabiduría humana. Y allí hay entendimiento y hay crecimiento. Y usted puede, como Pablo, toda la noche hablar. Y no importa si Eutico se cae de la ventana y se muere. Los que están allí no hacen un escándalo, porque saben que alguien espiritual reconoce que está el poder para dar la vida, milagros. Y Pablo desciende y dice: no se preocupe, Eutico respira. Y Eutico se levanta. Y Eutico no tiene el mundo, tiene el Espíritu de Dios. Y dice: bueno, ahora voy a escuchar a Pablo, pero ya no me siento en la ventana. Ahora me voy a sentar en contra de la pared, me voy a apoyar en la pared. Y todos vuelven a subir a ese lugar alto. Y Pablo continúa relatando lo espiritual. Nadie dijo: fue una tontería venir a escuchar a Pablo. Mire, hay muertos. Es una tontería quedar nuevamente escuchando a Pablo. Puede que haya otro muerto. Mire, es una tontería estar en esto. Mire cómo alguien perdió la vida. Los que estaban allí habían recibido el Espíritu de Dios. Y dice que Pablo enseñó hasta que llegó el amanecer. Y todos allí estaban diciendo: lo que dice Pablo es valioso, porque tenían el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Es el espíritu del mundo el que desvía a las personas de las palabras que Dios está hablando. Porque ¿qué información ha puesto usted en su vida? Más de las cosas de este mundo que del reino de Dios. El reino de Dios dice que es primero, que lo demás es añadidura. Y comienza la información del mundo y la sabiduría humana a contrarrestar lo que el Espíritu de Dios está hablando. Y allí es donde las conversaciones tienen que tener un final y decir: mejor dejemos así el asunto. Hay algunos que hablan de las cosas espirituales como lo enseña la palabra, como lo dice Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y se encuentra uno con espirituales de boca. Pero cuando uno va a hallar lo que es crecer y avanzar, haya la resistencia, la rebelión en ellos. Y son buenos para adorar a Dios de boca, pero su corazón está lejos de ellos, porque sus labios están llenos de la palabra de Dios, pero su corazón está lleno del espíritu del mundo. Qué bueno es poder crecer y avanzar con aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Usted pensará que esto se logra de la noche a la mañana. Hace más de 2000 años Jesucristo murió en la cruz y ha estado insistiendo a toda la humanidad a través del tiempo, y algunos no logran entenderlo. Por eso yo no me decepciono fácilmente de las personas, porque si Jesucristo nos dejó a su Espíritu Santo y hace más de 2000 años Él está tratando de poder moldear y de cambiar la humanidad, y la humanidad se resiste. ¿Cree usted que como pastor yo tengo falsas expectativas que usted lo va a lograr en 10 años, 15, 20 años en este ministerio? No tengo falsas expectativas, pero si tengo mi mirada puesta en Dios, creyendo que algunos se van a disponer y se van a negar a sí mismos, renunciar al tiempo y al mundo para entender lo que es la eternidad. Y algunos sorprenden como Juan, algunos decepcionan como Pedro, algunos traen una tragedia como Judas, algunos continúan incrédulos como Tomás, y algunos como Andrés nunca les alcanza el dinero. ¿Con qué vamos a alimentar a toda esta gente si solo tenemos algunos denarios en la bolsa? Toma tiempo entender, pero creo que el tiempo puede ser derribado con aquellos que se humillan y se disponen. Y aunque tome tiempo, la eternidad puede derribar el tiempo y hacer de nosotros lo que Dios ha pensado. Más de 2000 años insistiéndole a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos,
lo único que nos transmitieron fue iniquidades. Tantos años insistiendo. Qué diferente es cuando uno habla con personas que sus labios honran a Dios, pero su corazón también se ha rendido. Aquellos que le creen que Jesús resucitaba y aquellos que creen que en el aposento alto se manifiesta el poder de su Espíritu. Los asuntos de Dios no pueden ser conocidos por el espíritu del hombre o por el espíritu del mundo. Juan capítulo 3 versículo 6 nos dice: el que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Así que una persona que no tiene una experiencia con la regeneración o el nuevo nacimiento está muerto espiritualmente. Y si usted ya conoce Juan capítulo 3, sabe que es un encuentro con Nicodemo, porque los asuntos de Dios no pueden ser conocidos por el espíritu del hombre o por el espíritu del mundo. Y Juan capítulo 3 versículo 6 dice: el que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Y la persona que no tiene una experiencia de una regeneración o un nacimiento de nuevo está muerto espiritualmente. Es la única forma que nosotros vamos a poder ver al Cristo crucificado, al Cristo resucitado y poder entender lo que es la promesa del Espíritu Santo. Es la única forma que, aunque Eutico se haya caído de la ventana y haya perdido la vida, entiende que perdió la vida escuchando la vida del Espíritu y que le dieron la vida nuevamente para continuar en la vida del Espíritu. Eutico dijo: yo me morí físicamente, pero espiritualmente estoy vivo. Y físicamente para muchos murió, pero Eutico estaba vivo. Y Pablo viene y le regresa la vida. Y Eutico dice: ay, qué bueno. Nuevamente para los incrédulos parece que yo me morí, pero qué bueno para los que tienen la vida del Espíritu y me pueden ver vivo. Lo que estaba diciendo Eutico es: yo nunca perdí la vida, yo siempre he estado vivo y tenía una vida para escuchar de Dios. Y aunque físicamente la perdí y nuevamente Pablo a través del Espíritu Santo me la dio, pues tengo una vida para continuar escuchando de Dios. Y Eutico dijo: si para eso yo vine a este mundo, como dijo Jesús, para buscar lo eterno. ¿Se imagina que Eutico hubiera dicho: oye, no, de eso uno no se salva una vez, pero no dos veces? ¿Qué tal que nuevamente por seguir a Pablo vuelva y me caiga de la ventana y esta vez Pablo si no pueda resucitarme? No, ya escuché de Dios lo que necesitaba, pero no me voy a arriesgar más, porque posiblemente pierdo la vida. Eutico dijo: yo nunca estuve muerto. Sí, Eutico, usted se cayó y se murió. No, yo no estaba muerto, yo siempre he tenido vida. Yo creo que Eutico dijo: los muertos son aquellos que no están escuchando, esos sí están muertos, pero nosotros tenemos vida. Nacer de nuevo para entender la vida del Espíritu. El Espíritu Santo, dentro de nuestro propio espíritu, trata de poner nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad bajo la sujeción o el control del Espíritu Santo. No son dos espíritus mezclados, cada uno tiene su identidad. Y así viene el Espíritu Santo cuando hay una regeneración, un nacimiento de nuevo. Viene a nuestras vidas. Somos espíritu, alma y cuerpo, pero el espíritu se hace uno. No es que se mezclen, porque no pierden su identidad, pero el Espíritu Santo viene y se hace uno con nuestro espíritu y comienza a decirle al alma, a la voluntad y a las emociones que se tiene que sujetar bajo la guianza y el control del Espíritu Santo. Porque una persona que está muerta espiritualmente es una persona que tiene espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu del hombre, el espíritu del mundo, la inteligencia del hombre guía su alma y las acciones de su cuerpo. Pero una persona que nace de nuevo ya rinde el control de su espíritu al Espíritu Santo, y ya es el espíritu del hombre y el Espíritu Santo, los dos allí sin perder su identidad, gobernando sobre el alma y gobernando sobre el cuerpo. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 5 versículo del 1 al 11 para terminar. No se le olvide, Eutico, se murió Eutico. Eutico, y que
¿Y qué sintió usted cuando se murió? Y Eutico dice, no, yo nunca estuve muerto. Yo nunca estuve muerto. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba tratando de escuchar la palabra de Dios. Jesús vio dos botes que estaban cerca a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellos para lavar sus redes. Jesús subió al diga fuerte en casa, Simón, y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde el bote. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva el bote a aguas profundas. Lleva el bote a aguas profundas y lance las redes para pescar. Simón, con un espíritu del mundo, con un espíritu del tiempo, sin haber sido regenerado, sin haber nacido de nuevo, le responde, maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Pueblo de labios me honra, pero su corazón estaba lejos de Dios. Digo, pues yo lanzo las redes si usted lo dijo, pero en su corazón estaba viviendo algo diferente. Así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces les hicieron señales a sus compañeros del otro bote para que los ayudaran. Ellos fueron y llenaron tanto los dos botes que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Simón y su esencia, la naturaleza del hombre queriendo unirse a la naturaleza eterna. Y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Esto le dice Simón. Pedro no quería que se bajara de la barca. Es que él y todos sus compañeros se llenaron de asombro por la gran pesca que habían hecho. Santiago y Juan, dos hermanos, los hijos de Zebedeo y compañeros de Simón, también estaban asombrados. Entonces Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, no tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar gente. Ellos trajeron sus botes a la orilla, dejaron todo y siguieron a Jesús. Pare ahí. Vemos como alguien que está escuchando lo que proviene del Espíritu, aunque en una situación difícil pierde su vida, cuando resucita entiende dónde estaba su lugar, en escuchar nuevamente lo que provenía del Espíritu. Vemos aquí a Simón que escuchando lo que proviene del Espíritu de Dios lo rechaza, y solamente hasta cuando ve una evidencia que dijo, Señor, yo ya he pescado toda la noche, no tenemos nada, rechaza lo que viene del Espíritu de Dios. Le parece una tontería lo que viene del Espíritu de Dios. No para Eutico no fue problema. A lo mejor Eutico sí se sentó en la misma ventana que se cayó, porque él dijo, ay, pues si me caigo otra vez de la ventana, pues vuelve Pablo y me resucita. No lo resistió. Aquí Pedro sí resistió. Simón sí resistió. Digo, yo pesqué toda la noche, este pueblo de labios me honra. Él dijo, pues bueno, si usted lo dice, yo lo hago. Y se va Simón y va más profundo y ve la evidencia, y en ese momento se aleja de él el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a dejar el mundo, el miedo a dejar el tiempo, el miedo a depender del mismo. Porque es que hay algunos que dicen que lo que tienen se lo ganaron, pero en el corazón, pero en los labios le dan la gloria a Dios. No, yo todo lo que tengo se lo debo a Dios, pero en el corazón tienen miedo. Tienen miedo de dejarlo todo para seguirlo a Él. Pero el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de este evangelio del reino. Tienen miedo. Pueden ver al Cristo resucitado, pero tienen miedo de ir al aposento alto. Tienen miedo. Dicen que todo lo que tienen se lo deben a Dios, pero tienen miedo que algún día les falte el trabajo, les falte el ingreso en sus cuentas de banco, les falte un contrato, les falte la salud. Tienen miedo de extrañar lo que abandonaron. Jesús le dijo,
Simón, si me vas a seguir, no tengas miedo. Allí Simón entendió que la provisión y los recursos no dependían de él, que dependían de lo eterno, que no era el mundo y el tiempo, porque el mundo y el tiempo un día te va a dejar la barca vacía y las redes vacías, y lo único que vas a hacer es lavar unas redes que no lograron obtener peces para ella. Porque el mundo y el tiempo, lo que da dura poco, pero lo que proviene de Dios es eterno. Y él le dijo: Simón, te voy a llevar a otro nivel. Tú piensas que es un milagro tener peces en las redes, te voy a llevar más profundo, Simón. Te voy a llevar a que seas pescador de hombres, Simón. Y esa promesa la vemos que se cumple, no cuando Simón está caminando con Jesús o en la gran comisión, va y sana a los enfermos y echa fuera demonios. Esa promesa se ve cumplida cuando viene el poder del Espíritu Santo. Yo me imagino a Pedro predicándole a los 5,000, a los miles de personas que habían allí. Y yo me imagino a Pedro recordando las palabras de Jesús: no tengas miedo, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Pero solamente cuando se unió a lo eterno realmente, no de corazón, no solamente de labios, sino de corazón y de labios. Él pudo ver la recompensa cuando llegó la promesa del Espíritu Santo. Pedro vio que ahora sí estaba siendo pescador de hombres. Saber que le costó tanto a Pedro dejar el miedo, 1 año y medio más, porque ese fue el tiempo que ellos caminaron con Jesús en sus 3 años de ministerio. Jesús 1 año y medio solo, y luego se acompañó el resto del tiempo, el otro año y medio, de los discípulos. Puede usted ponerse en los zapatos de Pedro en ese momento, cuando ya no solamente vio al Cristo resucitado que trae peces, sino que quería ver el cumplimiento de la promesa. Y puede ponerse en los zapatos de Pedro y predicarle a miles de personas en diferentes idiomas y estar recordando allí: un día yo no había sido regenerado ni nacido de nuevo. Un día yo me fui a la orilla con un bote vacío y unas redes vacías. Pero también un día Él se presentó a mi vida y yo fui incrédulo. Yo pensé que lo que hablaba Él era tonterías, que vaya y pesque de un lugar donde no habían peces. ¿Se imagina Pedro recordando todos estos escenarios allí en su mente? Pedro diciéndole: bueno, en tu palabra yo voy a echar la red. De labios honrándolo, pero su corazón lejos de él. Y luego de ver la recompensa de los peces, recordar las palabras de Jesús que le dijo: Pedro, no tengas miedo. Pedro sí tuvo miedo porque sacó la espada para defenderse. Pedro sí tuvo miedo porque negó a Jesús 3 veces para no perder su vida. El día que Pedro dejó de tener miedo fue el día que la llenura del Espíritu Santo vino sobre su vida y se apartó del mundo y del tiempo y se levantó y le dijo: varones, fueron ustedes los que crucificaron a Jesús, fue por culpa de sus pecados. Y en ese momento Pedro dijo: no tengo miedo. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo como un viento recio, como lenguas de fuego. Y Pedro se levanta y predica y dice: la palabra se cumplió. Él dijo que yo sería pescador de hombres. Y se cumplió, y se convirtieron 5,000 y luego 3,000, y luego de todos los lugares venían hacia ellos y se arrepentían de sus pecados, y por miles. Y Pedro dijo: perdí el miedo cuando el poder del Espíritu Santo llegó a mi vida. Perdí el miedo y vi la promesa, me uní a lo eterno. Yo sé que usted ha tenido encuentro con Jesús. Yo sé que Jesús le ha llenado la barca. Yo sé que usted lo ha honrado de labios, pero su corazón está lejos de Él. Yo sé que usted ha caminado con Él con miedo, pero aprendamos de Pedro. Aprendamos de ese Simón que dijo: me cansé, y se convirtió en Pedro y dijo: no tengo miedo. Yo creo que Pedro estaba relatando las palabras del profeta: aunque la higuera no florezca, aunque en la vid no haya frutos, aunque falte el ganado en la manada, con todo eso yo me alegraré en Jehová, el Señor de mi salvación, que hace mis pies como de siervo y me hace caminar sobre las alturas. Qué bueno poder decir: no tengo miedo, pero porque el Espíritu Santo me ha unido a la eternidad. Porque lo espiritual para mí no es con inteligencia humana. Porque lo espiritual para mí no es una tontería.
Porque para mí lo espiritual es la regeneración y una nueva vida. No tengo miedo. Y se para y predica, y miles aceptan la predicación y la palabra. Para Utico fue muy fácil. Para Utico fue muy fácil. Si me caí de la ventana y me morí, pues yo nunca estuve muerto, porque yo tengo la vida eterna. Y si Pablo me resucitó por el poder del Espíritu Santo, pues yo no tengo miedo. Voy y me siento en la misma ventana, y ahí voy a seguir escuchando hasta que Pablo tenga que decir lo que tenga que decir. Eutico llevaba toda la noche. Ya en la madrugada se cayó. Qué bueno es uno poder caer escuchando lo que el Espíritu está hablando. Porque 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. No el perezoso, no el incrédulo, no el que honra de labios pero su corazón está lejos. No como Utico, 7 veces cae el justo. Así que si Utico se cae 7 veces, 7 veces lo levanta. Qué bueno es caer por estar viviendo lo eterno. Qué bueno es poder caer escuchando las palabras del Espíritu Santo. Pedro no cayó de esa forma. Pedro cayó por sacar una espada. Pedro cayó por negar. Pero Pedro dijo un día: no tengo miedo, me cansé. Hay algo más, me voy a levantar. Mire lo que dice Juan 21 del 1 al 14. Mire cómo fue el proceso de Pedro desalojar a Simón. Hoy algunos le tienen que dar la carta de el eviction letter. Hoy tienes algunos que expulsar a Simón de la vida de ellos. Decirle: Simón, aquí usted no más va a vivir. Aquí la renta ya no se la vamos a recibir. O usted no me ha pagado, porque el mundo y el tiempo no pagan. Hoy usted va a tener que expulsar a Simón de su vida y tenerlo por allá solo como recuerdo de la misericordia. Y dice: después de esto Jesús se le apareció otra vez a los seguidores. Sucedió en el lago de Tiberias de esta manera: Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 seguidores suyos estaban juntos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Simón Pedro, otra vez, voy a pescar. Recuerde que cuando Cristo murió, lo que Pedro hizo, lo que Simón hizo fue volver a lo que era antes. Ya se murió. Ya voy a volver a lo que tenía antes. Y eso que ya se les había parecido Jesucristo resucitado, y él estaba volviendo a lo que había abandonado. Voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros vamos contigo. No escuche usted a ese Simón. No lo escuche. Voy a pescar. ¿Cómo se le ocurre? Ya lo hemos visto resucitado. ¿Usted qué está haciendo? Vamos a buscar del Espíritu Santo lo eterno. Entonces fueron y subieron en el bote, pero no pescaron nada esa noche. Ya era de mañana cuando Jesús vino y se paró en la orilla, pero los seguidores no sabían que era de él. Yo creo que Pedro dijo: ya existe la palabra déjà vu, porque a mí me parece que yo esto lo he vivido antes. Entonces Jesús le preguntó: muchachos, ¿tienen pescados? Ellos le contestaron: no. Jesús le dijo: lancen la red por el lado derecho del bote y encontrarán algunos. Ya no respondieron como la primera vez. Así que la lanzaron, pero no pudieron subirla al bote porque tenía muchos peces. A lo que Jesús llama algunos, para nosotros es mucho. A lo que Jesús dice: ahí te voy a dar una bendición, para nosotros es una gran bendición. Entonces el seguidor al que Jesús quería mucho le dijo a Pedro: es el Señor. Ese es Juan. Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro se vistió, pues se había quitado la ropa para trabajar, y se tiró al agua. Pero los otros seguidores llegaron a la orilla en el bote, arrastrando la red llena de pescados. No estaban muy lejos de la orilla, solo como a 100 metros. Cuando llegaron a tierra, vieron encendida una hoguera, el fuego del Espíritu Santo, lo que él estaba queriendo decirles a ellos que venía para sus vidas. Con carbón había pescado y pan encima.
Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Eso es como, ya les di los pescados, por favor traigan sus diezmos y sus ofrendas. ¿Se imagina ellos? ¿Qué? Si estos pescados no los conseguimos nosotros, ahorita que yo voy a diezmar y a ofrendar. Uy, pastor, habló del diezmo y la ofrenda. Es que eso lo dice la palabra de Dios. Pero así se porta mucho. ¿Se imagina? Jesús arrastró la red llena de pescado, 153. No había pescado nada. Regrese al 9. Cuando llegaron a tierra, no, era el 10. Traían algunos pescados de los que acababan de pescar. Simón Pedro fue al bote, arrastró la red llena de los pescados, 153. Aunque estaba muy pesada, no se rompió. Jesús les dijo: vengan y desayunen. Con los 153 peces, no, estos me los gané yo. ¿Yo qué le voy a dar? Vaya usted y pesque y coja los suyos y nos da. Ellos entendieron aquí que lo que tenían lo habían recibido de parte de Él, no el esfuerzo propio. Vengan y desayunen. Ninguno de los seguidores se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Jesús fue, tomó el pan y se lo repartió. Hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se les apareció a los seguidores después que se levantó entre los muertos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más? Usted sabe, las 3 veces que Pedro lo negó, Jesús ahí las canceló, repitiéndole 3 veces que sí lo amaba. 3 veces él maldijo su vida y 3 veces él le dio la oportunidad de que volviera a traer la bendición. ¿Qué aprendemos de Pedro? ¿Qué aprendemos de Simón? Que Simón necesitó nacer de nuevo para que se convirtiera en Pedro. Que Pedro se tenía que unir a la vida del Espíritu y creer. Y aquí comienza el proceso. Ya lo había visto resucitado 3 veces, pero aún así estaba volviendo a ser Simón. Pero aquí él ya lo entendió y dijo: Señor, te amo, te amo, te amo. Y Jesús le dice: pues si me amas, cuida de las ovejas. Eres pescador de hombres. Le recordó su diseño. Cuida de las ovejas. Recuerda que eres pescador de hombres. Ve al aposento alto. Y allí es donde Pedro se levanta y comienza a predicar el evangelio. Y miles llegaban a los pies de Jesucristo. Póngase de pie y declare conmigo: no tengo miedo. No tengo miedo. Pero espere, no tengo miedo. No diga como Simón: no tengo miedo. No diga como Simón Pedro: no tengo miedo. Va a tener que decir: no tengo miedo como Pedro, con la llenura del Espíritu Santo, recibiendo la promesa. Porque Pedro dijo muchas veces, Simón dijo: no tengo miedo. Simón Pedro dijo: no tengo miedo. Pero solamente el resultado llegó cuando fue Pedro, el que fue regenerado, el que nació de nuevo, que dijo: no tengo miedo. Y comenzó a vivir la promesa. No tengo miedo de subir al aposento alto. No tengo miedo de esperar allí la promesa. No tengo miedo. Yo creo que Pedro tenía miedo, era de la vida que tenía antes. Pedro dijo: yo sí tengo miedo de ser Simón otra vez. De eso sí tengo miedo. De ser ese Simón que honra a Dios de labios, pero que su corazón está lejos de Él. De eso sí tengo miedo, de pescar 153. Y cuando Jesús me pide negárselo, no, de eso sí tengo miedo. Pero miedo de recibir el Espíritu Santo y estar unánime, no. Luego Pedro ya escuchó de Eutico y dijo: wow, Eutico, usted tan jovencito, tan pequeño, tan pequeñito, y entendió esta verdad tan rápido. Yo creo que Pedro le diría a Eutico: a mí me tomó tanto, Simón, poder llegar a ser Pedro. A mí me tomaron tantos años ser Simón a Pedro, y usted tan jovencito. Y eso es lo que está ocurriendo. Dios está buscando a los pequeñitos, a los que creen, a los que como niños están entrando en el reino de los cielos. Y muchos Simón se van a quedar en el proceso de: un día voy a cambiar, un día voy a ser diferente. Mientras sigues de Simón, se están levantando los euticos. Mientras sigues de Simón, los euticos ya se están cayendo, levantándose y siguiendo escuchando lo que Dios tiene que hablar.
Padre, hoy nos levantamos en el nombre de Jesucristo. Que lleguen los Simón rápido y se conviertan en Pedro. Que se levanten los Euticos, aquellos que no viven procesos, sino que creen inmediatamente cuando este evangelio les es predicado. Tener en medio de un ministerio a tantos Simones que cuesta tiempo que se conviertan en Pedro. Pero también tener en medio de un ministerio a tener Euticos. Renuncia a Pedro, a Simón, para que se levante Pedro. Damos gracias por los Euticos que se levantan, porque nos confrontan y nos llevan a crecer. Casas llenas de esposas que son como Eutico y esposos que son como Simón. Esposos que son como Eutico y esposas que son como Simón. Padres que son como Eutico, pero hijos que son como Simón. Hoy, Señor, levántanos a todos, como a Pedro, como a Eutico. Levántanos en una vida del Espíritu. Entender las palabras espirituales. No tener miedo, Señor, a amarte y a servirte. No dormirnos por el cansancio del mundo y del tiempo, como Eutico, porque nos deleitamos en tu palabra, porque nos olvidamos del tiempo y del mundo y nos olvidamos de todo. Caer en un profundo sueño como Eutico, o caer en un profundo sueño como Adán, para que salga provisión y bendición. Pero no caer en sueño por el mundo y por el tiempo. Y comienza a declarar allí: sé que hay algo más y mucho más. Para ellos fue un aposento alto, para nosotros hoy ya es una promesa que se ha cumplido.